Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera. Por esta próxima hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe de la Iglesia. Catecumenado es un proceso de la Iglesia que proviene del siglo I, donde se prepara el creyente para conocer profundamente los misterios y las verdades de nuestra fe. Estamos ya en la fase final de esta serie y estamos hablando de la Eucaristía. La semana pasada hablamos de la Eucaristía, la fase de la Eucaristía que es cena pascual. En este programa vamos a hablar, para mí, una parte esencial de la Eucaristía. Vamos a hablar de la Eucaristía como sacrificio. Y es importante recalcar una cosa. La Eucaristía no es la repetición del sacrificio de Cristo. Repito, no es la repetición del sacrificio de Cristo. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. La Eucaristía es la renovación, la actualización del único sacrificio de Jesús en nuestros altares. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Si tú entiendes este programa, yo te garantizo que tú vas a ver la Eucaristía con una visión totalmente nueva en tu vida y en la vida de tu familia. Como todas las cosas de la Iglesia tienen sus raíces en Israel, la parte sacrificial de la Eucaristía tiene profundamente sus raíces en Israel. Para entender la parte sacrificial de la Eucaristía, tenemos que entender el templo de Jerusalén y el sacrificio del Yom Kippur, el día de la expiación. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos. De hecho, la carta a los Hebreos es la carta más eucarística de todas las epístolas de San Pablo. La carta de los Hebreos nos muestra lo que sucede en el cielo en el momento que la Eucaristía se renueva en la tierra. Dice, también la primera alianza, Hebreos 9:1, también la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llamaba santo. O sea, dice San Pablo que la primera alianza tenía también, fíjate la palabra, también sus ritos y usos litúrgicos. Este también es porque San Pablo sabe que la Iglesia tiene usos litúrgicos y también Israel tenía usos litúrgicos. San Pablo también nos va a decir en la carta a los Hebreos que todo lo que tenía Israel era prefigura de lo que va a ser realidad en Cristo y en la Iglesia. Uno de los momentos esenciales del pueblo de Israel después de la Pascua era el día de Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur día de la expiación. Era el día para el cual existía el sumo sacerdote. Era el día del sumo sacerdote. ¿Qué sucedía el día de Yom Kippur? El día de Yom Kippur, primeramente el sacerdote, el sumo sacerdote, por días de la semana hacía ayuno, hacía purificación, se abstenía de cualquier tipo de contacto con personas, con mujeres, con nadie. El día de Yom Kippur se vestía con todos sus ornamentos sacerdotales, que era muy parecido al ornamento de los obispos y del Papa hoy en día, muy parecido, y caminaba por un puente desde su palacio hasta el templo para que su vestidura no se rozara con nadie y no fuera impuro, porque iba a entrar al lugar santísimo y nada impuro podía entrar al lugar santísimo. Si algo impuro entraba al lugar santísimo, moría. Su sumo sacerdote llegaba delante del lugar santo en el templo, el altar de los sacrificios, le traían este cordero, un tipo de cordero especial, y el sumo sacerdote hacía este gesto que a ustedes es conocido en la misa. El sumo sacerdote hacía este gesto sobre la cabeza del animal y descargaba todos los pecados de Israel sobre la cabeza de ese animal. Una vez descargado todos los pecados de Israel sobre ese animal que estaba cargando las maldades cometidas por el pueblo durante el año, el sumo sacerdote degollaba el animal y recogía la sangre del animal en un cuenco de plata. Muerto el animal, morían los pecados de Israel, porque los pecados de Israel habían sido transferidos sobre ese animal. El sacerdote recogía la sangre. ¿Qué era la sangre? La sangre era el testimonio de que el animal había muerto, y que si el animal había muerto, también habían muerto los pecados de Israel. O sea, el sumo sacerdote cogía ese cuenco, levantaba la cortina. Aquí la cortina es esencial. Tienen que imaginarse que aquí hay una cortina gigantesca. Esa cortina que separaba el santo del lugar santísimo simbolizaba el enojo de Dios y la existencia del sumo sacerdote per se. ¿Por qué? Porque cuando Dios se enojó con Israel, le dijo a Moisés
yo no voy a destruir al pueblo, pero yo no hablo más con el pueblo. Ponme una cortina entre el arca del pacto y el pueblo, y que Aarón sea el que dé los mensajes que yo voy a dar al pueblo. Esa cortina simbolizaba el disgusto, Dios estar enojado, peleado con el pueblo de Israel. El sumo sacerdote a partir de ese momento era el mediador entre Dios e Israel. Por eso nadie traspasaba esa cortina en el templo, donde detrás estaba el arca de la alianza. Nadie la traspasaba. Solamente una vez al año, el sumo sacerdote, el día de la expiación. Ese día, el sumo sacerdote, con el cuenco de la sangre del animal muerto en la mano, levantaba la cortina e entraba al lugar santísimo. ¿Qué hacía el sacerdote detrás de la cortina? Tomaba la sangre y la derramaba sobre la tapa del arca, que se llamaba la propiciación. Entre los dos ángeles que estaban en la tapa del arca, el sumo sacerdote derramaba la sangre. Fíjate, dentro del arca que estaba los 10 mandamientos, los pecados de Israel, que eran transgresiones contra los 10 mandamientos. ¿Qué era la sangre? La sangre era el testimonio de que el animal había muerto cargando los pecados de Israel, y ya Israel no tenía pecado. Esa sangre del animal se derramaba y cubría el arca, se ponía entre los 10 mandamientos y la gloria de Dios. Era la justificación de los pecados de Israel. El sumo sacerdote proclamaba, gritaba el nombre de Dios, que nunca se podía mencionar, solamente se mencionaba ese día. Gritaba el nombre de Dios y oraba con las manos extendidas, pidiendo el perdón de los pecados de Israel. Fíjate, el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina. El sumo sacerdote tenía unas campanillas puestas abajo del traje sacerdotal que sonaban mientras caminaba. Mientras la gente que estaba detrás de la cortina estaban oyendo sonar las campanillas, quería decir que todo iba bien. ¿Por qué? Porque había casos que si el sumo sacerdote estaba en pecado, caía muerto delante de la gloria de Dios, porque nada en pecado puede penetrar la gloria de Dios. Mira tú la majestad y la grandeza del Dios al cual nosotros servimos. Pero mientras las campanillas sonaban, era que todo iba bien. El sumo sacerdote estaba ministrando, clamando por los pecados de Israel. Vuelvo a repetir, la cortina es esencial. El sacerdote estaba detrás de la cortina. ¿Con qué ministraba? Con la sangre del sacrificio que se hizo un tiempo antes, delante del lugar santo. Todo Israel estaba arrodillado, esperando el perdón de Dios en los atrios del templo. ¿Qué tiempo? Y esto es lo clave para entender la Eucaristía. ¿Qué tiempo duraba el sacrificio? El sacrificio no duraba el tiempo que le cortaban el cuello al animal. No, el sacrificio duraba todo el tiempo que el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina, porque el sumo sacerdote ministraba detrás de la cortina con la sangre del sacrificio. Así que si el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina media hora, el sacrificio duraba media hora. Si el sumo sacerdote estaba detrás de la cortina 45 minutos, el sacrificio duraba 45 minutos. Si el sacerdote estaba detrás de la cortina 1 hora, el sacrificio duraba 1 hora. Esto es muy importante para entender la Eucaristía. Y lo repito, el sacrificio no duraba el momento de cortarle el cuello al animal. Duraba el tiempo que el sacerdote ministraba con la sangre del sacrificio. ¿Cuándo el sacrificio cesaba? Cuando el sumo sacerdote levantaba la cortina y salía. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, ya los pecados de Israel habían terminado del año anterior en base al sacrificio y la sangre del cordero. Y comenzaba de nuevo la vida de Israel. Eso es esencial para entender la Eucaristía. San Pablo, en la carta a los Hebreos, les repito, la carta más eucarística, dice en Hebreos 9, versículo 11, en cambio, se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Dice en el versículo 15, 9:15, por eso Jesús es mediador de una nueva alianza, para que interviniendo una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, reciban los llamados la herencia eterna prometida. Querido hermano, en esta epístola, sobre todo el capítulo 9 de San Pablo, que yo te animo